ajuste, dolarización y banca central, abriendo siempre el espacio del debate crítico y el conversatorio académico. Damos la bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy. El economista Marcelo Varela, analista económico y docente de la gloriosa Universidad Central del Ecuador y de la Facultad de Ciencias Económicas. Nos acompaña también el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas, docente universitario. Finalmente, nos acompaña también el economista Pablo Dávalos, es ex subsecretario de ministro de Economía y Finanzas y docente universitario. Se realiza porque los espacios en los medios de comunicación los cubren los economistas ortodoxos, a favor de todo el proceso de ajuste. La situación política y económica que vive el país hace que los estudiantes, académicos, dirigentes de organizaciones sociales y políticas impulsemos espacios para la reflexión, el debate, el análisis y la construcción de propuestas alternativas. Por lo tanto, hoy retomamos el sendero crítico y rebelde que siempre ha tenido la Facultad de Ciencias Económicas de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Este conversatorio pretende analizar el ajuste, la dolarización y la banca central, desde una perspectiva crítica, como es la visión heterodoxa. Contraria a los planteamientos neoliberales, crítica a la economía dominante y generadora de alternativas. Los riesgos son inminentes. Nos encontramos en una encrucijada política y económica. Ahí surge la necesidad de que este evento permita dar luces a nuestros estudiantes y docentes. Para la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y para la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, es un placer contar con los invitados y con el público presente. Les recordamos también a los compañeros que no pueden ingresar a la sala que el conversatorio también se transmite mediante las páginas de Facebook, Asociación de Estudiantes FCEUC, FEUC, y a continuación les presentaremos la temática del conversatorio, que es la siguiente. Cada uno de los ponentes consta de 30 minutos para poder expresar acerca del conversatorio el tema clave de la dolarización, banca central. Cada uno de los ponentes nos explicará y posteriormente se dará paso a la ronda de preguntas los restantes 30 minutos. Cabe recordar que una vez iniciado el conversatorio, está totalmente prohibido abandonar el auditorio. Demos inicio al conversatorio sobre ajuste, dolarización y banca central. Gracias. Vamos a dar inicio con el economista Marcelo Varela. Buenas tardes, es un gusto ser parte de este conversatorio y como se había dicho, obviamente la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central siempre se ha caracterizado por ser crítica, por ser rebelde y bueno, lo que intentamos con estos eventos, con estos conversatorios es justamente darle nuevamente la relevancia de esa criticidad. Para empezar, voy a ser breve y voy a partir de estas preguntas. ¿Por qué el ajuste en el Ecuador? ¿Era necesario el ajuste? ¿Cuáles fueron las condiciones para el ajuste? Y definitivamente, ¿quiénes se benefician
por ese ajuste. La segunda es cómo el ajuste afecta a la dolarización, porque hay muchos que hemos venido mencionando que todas estas medidas de ajuste afectan a la dolarización, pero ha habido algunos que insisten que no es así. Entonces vamos a tratar un poco más que demostrar, poner en énfasis esa condicionalidad del ajuste frente a la dolarización. Y la tercera es cómo debe funcionar el Banco Central en la economía dolarizada, porque al no tener moneda, el Banco Central tiene que tener otra funcionalidad y vamos a hablar sobre eso. Y adicionalmente, cómo puede afectar a la dolarización la autonomía del Banco Central. Se viene hablando de la autonomía del Banco Central, la propia ley de crecimiento económico, Estatrole 4, menciona sobre esta condicionalidad de la autonomía del Banco Central, entonces también es pertinente analizar esto. ¿Por qué el ajuste? Se vinieron dando varias respuestas siempre desde el gobierno, desde los medios, de por qué el ajuste. Se dijo que es porque se heredó una mala situación económica, un país sin liquidez y sin ahorro, porque existía un elevado gasto público y un Estado obeso, pues se menciona porque existía un elevado gasto público y un Estado obeso, imposible de sostener ese modelo de gasto. Porque existió un elevado endeudamiento, porque antes habían grandes ingresos petroleros y altos precios y se feriaron esa plata, porque existen altos impuestos que desestimulan la inversión, pero la realidad, como vamos a ver, no es por ninguna de estas causas. La realidad fundamental es porque se tenía que llevar a cabo una crisis inducida, porque sabemos que en toda crisis los beneficiarios siempre son las oligarquías. Y el segundo, porque obviamente había que cumplir con el FMI. El recetario Fondo Monetarista tenía que aplicarse a rajatabla en el Ecuador. Entonces, en este ajuste se menciona que se heredó una mala situación económica, un país sin liquidez y sin ahorro. Para esto, académicamente les vamos a mostrar a aquellos que dicen esto, que el ahorro es diferente a liquidez. Primero, el ahorro es la parte del ingreso que no se consume. Y si un país necesita tantas necesidades por cubrir, difícilmente podemos ahorrar. Segundo, la liquidez es la velocidad, ausencia de riesgo y de costo con la que un activo sirve como medio de pago. Es decir, si todo el ingreso que tenemos se lleva a cabo en infraestructura, eso genera activo y eso da liquidez a futuro al país. El activo más líquido sin duda es el dinero, pero no todo dinero es ahorro. Por ejemplo, la liquidez puede venir de un préstamo de contingencia o de un préstamo para inversión pública. Por tanto, no todo ahorro es dinero. Si el dinero se ahorra, significa que no se está invirtiendo en activos productivos, infraestructura pública, etc. Es decir, aquí rompemos el mito de que en flacas gordas o en condiciones donde hay mucho dinero, hay que ahorrar. Es decir, cuando estamos en malas condiciones, ahí nos va a servir ese ahorro. No, no se va a generar ni liquidez, ni tampoco se va a generar ahorro. La segunda es, se heredó una mala situación económica. Aquí vemos en esta condicionante, ¿no es cierto?, cómo desde el primer trimestre del 2016 la economía empieza a tener una fuerte recuperación económica, que si medimos desde el tercer trimestre del 2017 o pongamos cuarto trimestre del 2017 y desde el primer trimestre del 2016 que empieza la recuperación, estamos hablando prácticamente de más de 7 puntos porcentuales en los que la economía se estaba recuperando. Si la economía se recuperaba en más de 7 puntos porcentuales, ¿qué empieza a suceder posteriormente? Empieza la economía a caer. ¿La consecuencia de que la economía caiga es producto de esta recuperación? No, es producto de empezar a aplicar ese recetario fundamentalista que empezó a inicios del 2018. Porque existía un elevado gasto público y un Estado obeso y no permitía cubrir ese gasto. Se vino insistiendo que había que votar gente porque lastimosamente no se podía sostener, ¿no es cierto?, ese gasto. De acuerdo al COPRAFIG hay una regla macroeconómica. Todo ingreso permanente tiene que cubrir
el egreso permanente. Cuando analizamos el ingreso permanente del 2016 al 2019, en todos estos años, el ingreso permanente es superior al egreso permanente. Es más, cuando hacemos la diferencia entre el ingreso permanente y el egreso permanente, la diferencia entre ingresos y egresos permanentes nos da un superávit en cualquier año. Es decir, esto muestra que si los egresos permanentes, ¿no es cierto?, eran cubiertos por ingresos permanentes, era necesario reducir el gasto del gobierno. No era necesario. Estaba sustentado esos ingresos con esos gastos. Nuevamente la pregunta, entonces, ¿por qué se hizo el ajuste? Definitivamente porque había que generar las condiciones para que la economía esté mal. Porque existió un elevado endeudamiento. Esto es el endeudamiento tanto interno como externo y toda la deuda total. Hasta el año 2016 no bordeaba tanto deuda interna como deuda externa el 40%. Es más bien, y como vamos a ver más adelante, que la deuda crece fuertemente en estos 2 años, sin cumplir incluso el requerimiento que el COPLAFI dice. Deuda tiene que ir sí y solo sí a inversión pública. Si la deuda tiene que ir a inversión pública y estos 2 años nos hemos endeudado fuertemente, eso se debe ver reflejado en la realidad. El elevado endeudamiento muestra todo lo contrario que se viene diciendo. La emisión de bonos durante el gobierno de Moreno bordea los 12.625 millones de dólares. Sí, toda deuda tiene que ir a inversión. Esto debe haberse reflejado en alguna parte. ¿Dónde se está yendo? Es endeudamiento. Y lo que se está yendo es endeudamiento, es a cubrir las reservas internacionales de libre disponibilidad para sostener ¿qué? La salida de divisas. Porque es casi el doble de lo que en el gobierno anterior se emitió bonos. Aquí hacemos un comparativo de promedio mensual en millones de dólares entre el gobierno anterior y el gobierno de Lenín Moreno. En el gobierno anterior, el promedio mensual en millones de dólares tuvo de desembolsos de en promedio 255 millones. Hoy, en este gobierno, triplica el promedio mensual de desembolsos de endeudamiento. Las amortizaciones, obviamente, hoy tienen que ser mayores y asimismo los intereses, ¿producto de qué? De ese fuerte endeudamiento llevado a cabo en estos 2 años. También se ha dicho, ¿no es cierto?, que existió un elevado endeudamiento a pesar que había grandes ingresos petroleros. Haciendo el mismo ejercicio de marcar el promedio mensual en millones de dólares, los ingresos petroleros entre el gobierno anterior y este gobierno tienen una pequeña diferencia. Pero ¿qué pasa con los ingresos no petroleros? Este gobierno tiene fuertes ingresos no petroleros, ¿productos de qué? De esa fuerte recaudación que se empezó a generar en todo este proceso. Y el total de ingresos, el gobierno actual tiene muchos más ingresos en promedio mensual que el gobierno anterior. ¿Y qué pasa con el gasto corriente? El gasto corriente del gobierno actual es superior al gasto del gobierno pasado. ¿Pero qué sucede en gasto de capital? Entonces, hay más endeudamiento en el gobierno actual, hay más ingresos petroleros y tributarios en el gobierno actual, pero ¿qué sucede con el gasto de capital? Es menor en este gobierno respecto al gobierno pasado. Y por tanto, cuando analizamos también en promedio mensual el déficit, ¿sí?, que sucede entre ambos gobiernos, este gobierno o el gobierno actual tiene mayor déficit que el gobierno anterior. Entonces aquí ya vamos viendo las causas del por qué había que llevar a cabo ese ajuste. Dicen que antes había mayores precios del petróleo y se feriaron esos recursos. Aquí tenemos el comparativo entre el precio promedio del crudo y el precio promedio de la importación de derivados. La pregunta ¿es beneficioso en realidad para el país que suban los precios del petróleo? No es nada beneficioso, porque cuando suben los precios del petróleo, asimismo sube el precio de los derivados. Y entonces esto no tiene razón ni causal para decir que obviamente hubo altos precios del petróleo y por eso la bonanza.
Asimismo, dicen que lo que se aplicó fue un elevado endeudamiento basado en un cambio metodológico. Esto lo presentó recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque el FMI le exigía que presente las cuentas claras. Abril del 2019, con nueva metodología, toda la deuda total que nos habían dicho nos dejaron con 70.000 millones de dólares. Abril 2019, que es el informe que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas al Fondo Monetario Internacional, representa 56.605, es decir, 49,2% de la deuda. Restémosle a estos 56.605 los 25.000 millones de dólares que se ha endeudado este gobierno, 12.600 de bonos y todo el endeudamiento adicional de organismos internacionales, y obviamente ya sabríamos hace 2 años en cuánto estaba esa relación, porque con la anterior metodología, ¿qué es lo que hubiese representado con la anterior metodología abril 2019? 52.099 millones de dólares, es decir, 46,1% del Producto Interno Bruto. Asimismo, cuando vemos la deuda consolidada, abril 2019, esta es la deuda que sirve para marcar el techo del endeudamiento y asimismo el requerimiento metodológico del FMI. Abril 2019, la deuda consolidada bordeaba los 35.663 de deuda externa y 16.476 millones de deuda interna. En ese entonces, con la anterior metodología, sumando las dos, bordeaba aproximadamente el 48,1% de deuda consolidada. Abril 2019. Con la nueva metodología se baja, es decir, el gobierno actual que tanto criticaba lo que se hacía anteriormente hace exactamente lo mismo, pero en peores condiciones, porque lo que hace con la deuda interna es bajarle la deuda interna porque ya no la contabiliza toda la deuda que se tiene internamente con otras instituciones, y obviamente abril 2019 con la nueva metodología se marca un endeudamiento de la deuda consolidada que bordea digamos el 36,4%, es decir, todavía con esta nueva metodología que aplica el actual gobierno no estaríamos sobrepasando el techo del 40%. Entonces, dicen que existió un fuerte endeudamiento, y cuando vemos la deuda externa como porcentaje del PIB, vemos cómo en los últimos años y con las expectativas del endeudamiento provisto por el FMI y las necesidades de financiamiento que va a requerir el país, dentro de 2 años la deuda externa va a bordear el 43,6%, es decir, los mismos parámetros de las décadas pasadas de endeudamiento. La pregunta es, si desde el 2016 la deuda prácticamente sube 18 puntos porcentuales hasta que termine este gobierno, ¿dónde se está yendo esta deuda? Esa es la pregunta. Y eso es lo que el gobierno obviamente debería de responder. Adicionalmente dicen que el ajuste era necesario y todas las remisiones laborales, todas las reformas tributarias que recién se mandó a la Asamblea, había que ejecutarlas. ¿Por qué? Porque existen altos impuestos y carga tributaria alta en el Ecuador que desestimula la inversión. Aquí hacemos el comparativo no solo de todos los países de América Latina. Hacemos un comparativo con el promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE está en 34,2%, el promedio de América Latina está en 22,8% y Ecuador está por debajo de la media de América Latina con un 19,9%. Es decir, no hay ninguna carga tributaria, no hay ningún desestímulo a la inversión y por tanto no había necesidad de llevar a cabo ninguna remisión tributaria, sino para que el Estado tenga ingresos, ¿qué había que hacer? Simple y llanamente cobrar a los deudores. Entonces, cuando vemos lo que el gobierno viene haciendo, es evidente ver que ese ajuste se lleva a cabo porque todos los que están al frente o todo el frente económico de este gobierno no entienden la ecuación macroeconómica fundamental. Esta es la ecuación que se enseña en economía en el primer semestre a los estudiantes y dice: PIB es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno más exportaciones menos importaciones. Entonces, ¿qué sucede
si reducimos el gasto público? ¿Qué va a suceder con la economía si reducimos el gasto público? ¿Qué sucede con la economía si reducimos la inversión? ¿Qué sucede si eliminamos todas las salvaguardias y dejamos que entren indiscriminadamente las importaciones? Necesariamente el PIB o la economía se va a contraer. Es decir, esto no es de ser genios en el entendimiento económico, sino definitivamente entender esta ecuación. Y si decidimos que se aplique cosas contraproducentes para la economía, tenemos que responsabilizarnos por esas políticas, y eso es lo que este gobierno obviamente no está haciendo. Entonces, ¿por qué la situación económica del país está mal? Ya vimos que no es por ningún condicionante que viene hablando este gobierno. Es porque obviamente se está llevando a cabo un proceso inducido de crisis. ¿Y cuál es el objetivo de este proceso inducido de crisis? Definitivamente había que llevar a cabo un proceso inducido de crisis para decir que no tenemos otra salida más que firmar con el FMI. A pesar de que nos dijeron un año posterior a las conversaciones con el FMI que recién íbamos a conversar, cuando ya se venían aplicando todos los recetarios de las metas cualitativas y cuantitativas del FMI. ¿Y qué es lo que busca este objetivo inducido de crisis? No es más que beneficiar a las oligarquías económicas y financieras del país. Pero también nos dicen, ¿pero cómo las oligarquías van a querer una crisis si a ellos también les afecta? No les afecta las crisis a las oligarquías. Si no, recordemos la crisis del 99. ¿Quién se benefició en la crisis del 99? ¿Qué grupos se beneficiaron en la crisis del 99? ¿Y quiénes fuimos los que pagamos por esa crisis del 99? Entonces es evidente, y esto se refleja obviamente en resultados. Aquí tenemos los ingresos de las oligarquías económicas del Ecuador. Cuando vemos en los últimos años, prácticamente crecen cerca de 12.000 millones de dólares en 2 años los ingresos de las oligarquías financieras. ¿Y qué pasa con los beneficios de las oligarquías económicas? ¿Y qué pasa con los beneficios de las oligarquías financieras? En los 2 últimos años prácticamente se triplica el beneficio obtenido el año 2016 de esas oligarquías financieras. Es más, en época de crisis, como vemos, es decir, 2018, 2017, hablemos, 2018 el Ecuador ya estaba en una crisis porque esa crisis es heredada. Y resulta que el 2018 la banca obtiene las mayores ganancias de su historia, al igual que las oligarquías económicas obtienen la mayor tajada de los ingresos del país en condiciones de crisis. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Simple y llanamente porque todo esto conduce a que ellos se beneficien. La segunda pregunta que vamos a ir conversando es cómo el ajuste afecta a la dolarización. ¿Cómo se puede ver afectado la dolarización? La dolarización se puede ver afectado por una salida de divisas. La reducción del impuesto a la salida de divisas es uno de los mecanismos que puede afectar la dolarización. El año 2018, la recaudación por impuesto a la salida de divisas fue de 1.206 millones de dólares, cobrándose el 5%. ¿Qué implica esto? Que el año 2018 salieron del país más de 24.400 millones de dólares. Es más, solo en los últimos días del paro reciente que hubo, salieron más de 500 millones de dólares de aquí. Y se dice que esta ley que están planteando es una ley que lo que busca es proteger la dolarización. Si con el 5% se están yendo más de 24.000 millones de dólares, ¿qué pasará si se reduce a la mitad el impuesto a la salida de divisas? O en el lapso de 3 años se elimina el impuesto a la salida de divisas. ¿Se puede proteger y cuidar la dolarización? De ninguna manera. Simplemente nos están engañando. Y no podemos obviamente aceptar nosotros que nos engañen. La segunda es, ¿cómo este ajuste afecta a la dolarización? Se deroga la resolución SRI NAC DGR-CG-CI 1700000566 del 20 de noviembre de 2017,
que indicaba que toda empresa y persona que tenga cuentas monetarias, inversiones o papeles en el exterior deberán reportarlo al SRI a través de un anexo que creará el organismo en la que se debe declarar las cuentas con más de $100,000, so pena de recibir una onerosa multa. Esto se derogó desde el SRI. ¿Qué implica ahora? Que ahora pueden sacar sin ninguna restricción el dinero. Pero hay más. En la nueva ley de crecimiento económico, esta que se lanzó o se entregó el viernes a medianoche, ¿no es cierto?, la banca no puede ser sancionada por enriquecimiento ilícito, se indica, ni lavado de dinero, ya que no estarán obligados a tener liquidez en el país. ¿Por qué? Porque se deroga 2 artículos a la nueva ley del Código Orgánico Monetario. Además, quita la exigencia que los bancos inviertan su dinero en el país. Antes, por ley, los bancos tenían que repatriar los activos externos que tenían para generar liquidez en el país. Todo esto en la nueva ley se elimina. Y nos vienen a decir que estas cosas van a proteger la dolarización. La otra condicionante es la devolución de IVA a importadores. Solo el año 2018 la recaudación por IVA de importaciones bordeó los 1.947 millones. Esto se pretende devolver a sabiendas que el 90% de esas importaciones corresponden a las oligarquías económicas del Ecuador. Entonces, aquí viene una pregunta. Si se devuelve el IVA a los importadores, ¿cuánto dejará de recaudar el Estado? ¿Y cómo esos ingresos le va a afectar al déficit del Estado? Entonces nos hablan de una ley de crecimiento económico que va a proteger la dolarización, una ley de crecimiento económico, ¿no es cierto?, que van a generar que el déficit se reduzca. Pero cuando se va analizando varias de esas normativas, obviamente vemos que es todo lo contrario, es más. Nos engañan, ¿no es cierto?, lanzando en cadena de televisión que los grandes grupos económicos van a pagar un excedente del 0,1%. Esto va a generar, dicen, al cabo de 3 años, $300 millones. ¿Qué implica? Que estos grupos van a aportar con $100 millones cada año. ¿Pero cuánto van a recibir? Y lo que van a recibir es, si se reduce a la mitad del impuesto de la salida de divisas, sabiendo que el 90% de eso es de los grupos económicos van a dejar de pagar, si hoy se está pagando 1.206, van a dejar de pagar cerca de $600 millones. Si se devuelve el IVA a ellos, les vamos a estar entregando cerca de $2.000 millones a cambio de que nos den una ayuda del 0,1%, es decir, de $100 millones. Nos están viendo la cara. Y no podemos permitir que nos sigan viendo la cara. Dicen que obviamente hay que proteger a la dolarización, pero aquí toda la eliminación de las salvaguardias no solo le ha restado recursos al Estado, sino ha permitido la salida indiscriminada de divisas. Aquí tenemos en los 3 últimos años cómo se va deteriorando la balanza no petrolera. ¿Cuál es la balanza no petrolera? Lo que aquí nuestras industrias producen, lo que aquí nuestra economía se sustenta, está siendo reemplazada en condiciones obviamente donde la balanza comercial total está cayendo. Pero analicemos hasta la actualidad, es decir, de enero a agosto de cada año, sucede exactamente la misma historia. Y nos vienen a decir que todo esto que están llevando a cabo y la eliminación de salvaguardias es para que nos beneficiemos los ecuatorianos. Y obviamente esto es un sostén de la dolarización. Pero aquí se está mostrando con datos de las propias instituciones del Estado que esto es falso. Entonces, ¿cómo el ajuste afectará a la dolarización? Y vamos a ir un poco revisando esto. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que cuando nos dolarizaron dijeron que la estabilidad económica era inherente a la dolarización, es decir, el propio proceso dolarizante iba a generar estabilidad económica. Recuerdan que así nos dijeron, ¿verdad? ¿No es cierto? Que la dolarización corrige automáticamente los desequilibrios. La pregunta es, ¿tiene sentido entonces aplicar medidas de ajuste estructural en un país dolarizado donde supuestamente ese propio proceso de dolarización lleva a cabo automáticamente que los desequilibrios se corrijan? No sería necesario. Es más, los economistas USP
los ortodoxos, ¿no es cierto?, conservadores y prudentes, dicen que obviamente esto sí favorece todas estas medidas de ajuste a la dolarización, porque dicen que al país se lo dejó en ruinas y entonces ¿qué había que hacer? Había obviamente que llevar a cabo todo este ajuste. Entonces, si una moneda fuerte corrige los desequilibrios en nuestro país por sí solo, tal cual la mano invisible, entonces adoptemos pues el euro para que se corrijan los desequilibrios existentes y evitamos cualquier conflicto social y evitamos cualquier inconveniente. Pues así como nos dijeron que el dólar nos llevaba a la estabilidad, hoy adoptemos el euro, más aún cuando se pidió a la Unión Europea que nos eliminen la visa, ¿no es cierto?, para que podamos todos los ecuatorianos irnos a pasear, nos dice, ¿o no? Ya saben cuál es el motivo de pedir la eliminación de la visa a la Unión Europea, ¿no? Saben lo que están haciendo y saben cuáles van a ser las consecuencias después de aplicarse todo este recetario. Entonces, ¿cómo debe funcionar el Banco Central en economía dolarizada? No tenemos moneda. ¿Esto qué implica? No podemos hacer emisión monetaria ni ajuste sobre el tipo de cambio. Peor aún, tenemos ningún régimen cambiario. Y ya hemos visto qué es lo que sucede. Generalmente, ¿no es cierto?, cuando nos devalúan los países vecinos, ¿qué nos sucede a nosotros? Estamos en graves problemas. De ahí la importancia, obviamente, de controlar el mercado interno. Entonces, el Banco Central debe actuar sobre la oferta monetaria M1 y la liquidez M2 para que el crédito que la banca otorga a los clientes se direccione en toda su magnitud. Es decir, el Banco Central en economía dolarizada tiene que actuar sobre la oferta de dinero. ¿Esto qué es? Corrigiendo tanto la tasa activa cuanto la tasa pasiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estimular el ahorro vía incremento de la tasa pasiva y hay que estimular la inversión vía reducción de la tasa activa. Esto sí genera obviamente condiciones de estímulo a la inversión. Además, en economía dolarizada, ¿qué debe hacer el Banco Central? El Banco Central debe obligar a la banca a tener una proporción de la liquidez en el país. Para ello, la repatriación de activos líquidos o los activos externos que tiene la banca afuera deben de traerlos al Ecuador. ¿Qué pasa si se elimina la obligación de los bancos de mantener una proporción de la liquidez en el país, tal cual la nueva ley explicita? En la Ley de Crecimiento Económico se elimina el artículo 120 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que obliga a mantener en el país la liquidez necesaria para generar crecimiento y empleo. Los bancos podrán ahora sacar el dinero fuera sin pedir autorización. Adicionalmente, ¿cómo afectará esta sacada de dinero, porque ya no requieren autorización? ¿Cómo afectará al crédito productivo y a la dolarización? Por supuesto que la va a afectar. Por eso es inevitable, ¿no es cierto?, oponerse a estas condiciones. Adicionalmente, la nueva Ley de Crecimiento Económico, TROLE 4, elimina el artículo 124 y 125 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que define la inversión de excedentes de liquidez destinado a promoción de exportaciones, innovación, tecnología y conocimiento. Sí, la nueva ley dice que ahora no necesitan sacarse los excedentes de liquidez. ¿Qué va a pasar con la promoción a estos condicionantes? Simplemente no se va a dar. ¿Cómo entonces se pretende mantener los dólares en el país? No solo ya no habrá garantía para los depositantes, sino que saldrán más dólares del país. Nuevamente, la historia se repite. Entonces, adicionalmente, en esa autonomía del Banco Central, el Banco Central ya no podrá prestar a ninguna institución del Estado. Eso no solo que está encareciendo el dinero para el Estado y hace que el Banco Central pueda perder rentabilidad a prestarle al gobierno central, ya que obviamente si se coarta la condicionalidad de que el Banco Central le pueda prestar a las instituciones del Estado, los dineros del Banco Central van a ser ociosos. Ahora, el país debe endeudarse necesariamente con el exterior. ¿Qué implica endeudarse con el exterior? Que ahora todo el dinero se va a ir afuera vía pago de amortización e intereses, en vez de tenerlos aquí esas divisas cuando el Banco Central nos presta. Para 2020 serán cerca de 6.000 millones de dólares que saldrán del país entre amortización e intereses de deuda. Entonces, para terminar las tres últimas láminas, ¿cómo está afectando este ajuste a la población? Aquí tenemos la pobreza por ingresos,
la extrema pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y la desigualdad. En cualquier medición de la pobreza, las condicionalidades se van agravando. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier medida que se haga de pobreza o extrema pobreza, las condiciones del país son peores, es decir, cada vez van apareciendo más pobres y personas en extrema pobreza en el país. ¿Y qué pasa con las inequidades o las desigualdades? Obviamente se van incrementando. ¿Qué más ha generado este ajuste a la población? Que el empleo adecuado o el pleno empleo vaya cayendo. ¿Qué es lo que se espera a fines del 2019? Que este bordee el 36,2%, es decir, 3 de cada 10 personas económicamente activas van a tener un empleo adecuado. Pero aquí hay una cuestión. Cuando analizamos entre julio 2017 a septiembre 2019, es a septiembre 2019, se ve que se han perdido 134.070 empleos adecuados y cerca de 40.000 personas han quedado totalmente desempleadas, es decir, en la calle. Sin embargo, las estadísticas muestran que el subempleo se ha reducido en cerca de 19.000 personas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos entender que las estadísticas a septiembre del 2019 muestran que el subempleo se reduce comparando estos dos periodos en 19.000 personas, a sabiendas que obviamente la generación de pérdida, o hablemos más que la generación, la pérdida de empleo es altísima en condiciones donde un montón de gente se ha ido prácticamente a la calle? ¿Y qué pasa con las remuneraciones y el excedente bruto de explotación? Las remuneraciones obviamente venían en un proceso que iban creciendo. ¿Y qué empieza a aparecer? Empieza a suceder que las remuneraciones empiezan a caer en condiciones donde el excedente bruto de explotación, es decir, lo que se llevan, ¿no es cierto?, los capitalistas, empieza a ser mayor y se revierte el proceso previo al 2006. ¿Y qué sucede con la inflación mensual y el nivel de empleo nacional? Entran en condiciones contracíclicas. ¿Y qué va a suceder en este ajuste con el gasto del gobierno general y el gasto de los hogares? Tanto el consumo de los hogares se va a ver reducido, más aún el gasto del consumo del gobierno general. ¿Y qué va a pasar esto o cómo va a afectar esto en la economía? Si vimos que el PIB es igual al consumo, ¿no es cierto?, consumo de los hogares, más inversión, ahí está la inversión pública, más el gasto o el consumo del gobierno central, y se reducen justamente esas tres variables, ¿qué va a pasar en la economía? Necesariamente la economía se va a ver afectada, y todas estas nuevas leyes que se están introduciendo en la Asamblea obviamente van a agudizar aún más el problema económico que tenemos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del economista Marcelo Varela, lo cual nos ha explicado la dolarización y los conflictos de la banca central. Démosle nuevamente un aplauso al economista Marcelo Varela. Pedimos un poco de silencio en la sala para poder continuar, por favor. Le recordamos nuevamente que está prohibido salir del auditorio. A continuación, el economista Carlos de la Torre va a seguir con el conversatorio. Le damos la palabra y le recibimos con un fuerte aplauso.
tardes con todas y todos. Hasta que arranque la presentación. Un elemento que creo que es importante por el cual deberíamos empezar esta charla es que si bien en el marco de la cotidianidad de la política, muchas veces el discurso que se construye desde el poder no corresponde necesariamente con los hechos, no corresponde con la realidad. Se van elaborando diversos relatos de diversas cosas que lo que pretenden en última instancia es legitimar ciertas prácticas por debajo de lo que nosotros vemos o creemos ver. En el manejo económico e inclusive en la teoría económica se apela muchas veces a este recurso. Se construye teoría para legitimar ciertos mecanismos, ciertas prácticas que no corresponden con el interés ciudadano, y esos relatos para nada corresponden con la realidad. Así que en esa línea, yo lo que les quiero comentar ahora es este tema que se está debatiendo en estos días, bueno, que quizás se vuelva ya una norma en términos de la independencia del Banco Central del Ecuador. Entonces, si esta idea de la independencia del Banco Central es un dogma neoliberal o una necesidad justificada frente a una realidad en la economía ecuatoriana. Entonces, vamos a hacer una exploración, si es que esto funciona. Ya, ahí está. Vamos a hacer una exploración teórica, primeramente, de cuáles son los argumentos que estarían detrás de la independencia de los bancos centrales en general. Así que el título que he puesto aquí es La visión ortodoxa, y le pongo ahí en mayúsculas moderna de la banca central, porque aunque ustedes no lo crean, esta idea de la independencia de los bancos centrales en términos de lo que es la historia del pensamiento económico es reciente, es apenas desde la década de los años 80 que se incorpora los elementos del consenso de Washington como uno adicional dentro del recetario neoliberal convencional. Antes de los 80 ni siquiera se pensaba en que los bancos centrales debían ser independientes. ¿Independientes de quién? Independientes del gobierno, es decir, que operen a cuenta propia sin responder ni relacionarse de ninguna manera con el manejo económico desde el poder ejecutivo. Pero vamos a ver cuáles son los elementos teóricos que están detrás de esta visión que, como les digo, aparece y se refuerza en la década de 1980. Entonces, la idea fundamental que está detrás es que los bancos centrales tienen a su cargo el control exclusivo de la oferta monetaria, como que el dinero en la economía fuese asimismo independiente de todos los otros elementos que están operando en una dinámica económica en un país y en el mundo. Entonces, si estos elementos monetarios son independientes, entonces los bancos centrales deberían mantener asimismo independencia de la política fiscal. Básicamente que los bancos centrales no concedan crédito a los gobiernos. Solo como un paréntesis les comento, eso nos dicen desde la teoría diversos autores, cuando en la práctica el banco central que más presta a su propio gobierno es el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ustedes que están en el mundo de la economía escuchan cada cierto tiempo los rumores de si la Reserva Federal subirá o bajará las tasas de interés. De hecho, el directorio de la Reserva Federal se reúne por ley cada 7 semanas para analizar la tasa de interés y definir si es que se mantiene, se sube o se baja. ¿Qué tasa de interés es esta que se discute en la Reserva Federal y que genera revuelo en el mundo si es que ésta se mueve? Es la que se llama la tasa de los fondos federales. ¿Qué significa? Es la tasa de interés a la cual la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, le presta la plata al Tesoro, es decir, al gobierno de los Estados Unidos, a su Ministerio de Finanzas, y le presta la plata a su sistema financiero privado. Entonces, acá nos vienen a vender la idea de que los bancos centrales no pueden prestar la plata a los gobiernos, pero los Estados Unidos es el primer país en que su Banco Central le presta plata a su gobierno. Entonces,
Eso ya nos debería llevar a pensar un poco por qué es que a nosotros nos venden esta idea de la independencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se establece desde una primera perspectiva teórica de esta supuesta independencia? Que de esta manera se puede resolver lo que se llama la inconsistencia dinámica que produce mayor inflación que la socialmente óptima. En términos facilitos, porque así es como se escriben los papers, pero en términos facilitos, si es que los bancos centrales son independientes del gobierno, no va a haber inflación. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿ya? Así que lo que nos dicen otros autores sobre los cuales se basa esta idea es lo siguiente. Hay un paper muy famoso de Kirtland y Prescott de 1977. Este paper no trata específicamente sobre los bancos centrales, ¿ya? Pero trata de un dilema económico que se puede dar en diversos espacios, que básicamente lo que nos dice es que cuando existe un objetivo de largo plazo, ¿ya? Y de pronto cualquier manejo económico termina tratando de atender otros objetivos de corto plazo que van apareciendo en el camino, no se va a cumplir a la final el objetivo de largo plazo, ¿ya? Inclusive se le pone en términos de la famosa historia de Ulises en la Odisea, que va en el barco, ¿ya? Y este barco se acerca hacia unos arrecifes donde están las sirenas, ¿ya? Entonces, ya todos sabían que el canto de las sirenas les enamoraba y les enloquecía a los marineros y terminaban estrellando los barcos contra los arrecifes y nunca llegaban a un puerto seguro. Esa es la idea del famoso modelo de Kirtland y Prescott de 1977, que dice que el manejo económico, cuando se ve atraído por atender objetivos de corto plazo, termina estrellando la nave y no alcanza el puerto seguro, que son los objetivos de largo plazo. ¿Qué hizo Ulises para no caer en la tentación? Les ordenó a los marineros que si no hacían lo que él decía, pena de muerte, y él se amarró a un poste del barco vendado para no poder escuchar ni atender los cantos de la sirena. Entonces así pudo conducir el barco a puerto seguro. Así que desde este cuento, los bancos centrales vendrían a estar amarrados al poste para supuestamente llegar al puerto seguro, que sería cumplir con los objetivos de inflación del largo plazo, y no atender necesidades que pueden darse de corto plazo de financiamiento de necesidades del gobierno. Eso es lo que nos dicen, cómo se le adapta este modelo de Kirtland y Prescott al tema de la independencia de los bancos centrales. Otros papers, un conjunto de papers, nos dice que con la independencia de los bancos centrales se resuelve el problema principal agente. Este problema principal agente es el problema característico de los modelos de información asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un jefe y tiene un empleado, el principal es el jefe, el empleado tiene que actuar bajo las órdenes del jefe, pero si el jefe no supervisa o no puede supervisar todo lo que hace el empleado va a hacer cosas que no le convienen a la empresa y que le convienen a sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, esto se plantea en las clases de microeconomía con el caso de los vendedores puerta a puerta. El vendedor puerta a puerta puede esforzarse mucho o puede esforzarse poco. Si tiene suerte, vende bastante. Si tiene mala suerte, así se esfuerce mucho, vende poco. Si es que es uno suertudo, no se va a esforzar mucho porque vende bastante y el jefe está feliz, pero no se está esforzando como debería y podría vender más. En términos ya de banca central, el principal es la sociedad, somos todos nosotros, el jefe. Y el agente, el empleado, es el banco central, que tiene que cumplir su objetivo de manejar la política monetaria, que haya baja inflación. Pero como la sociedad no le puede controlar al Banco Central, y el Banco Central, al estar relacionado con el gobierno, cuando no es independiente, se vuelve un Banco Central travieso y hace cosas que evitan que se alcance la inflación que quiere la sociedad, que es una inflación baja. Eso es lo que nos dicen estos papers. Y por último, hasta nos meten en el tema político. Es que mayor independencia es más democracia.
como que el tema monetario se maneja por votos o de alguna forma en la que todos deciden cómo se maneja el tema monetario. Así que, en definitiva, con la independencia de los bancos centrales, lo que estos terminan siendo, o más bien dejan de ser, es bancos, pues. Porque el banco, ¿qué hace? Presta plata, pues. Dejan de ser bancos y se vuelven cajas de emisión. Es decir, lo único que hacen es imprimir billetitos. A eso es a lo que se ha reducido a los bancos centrales bajo esta lógica de independencia. Y eso es lo que se plantea desde la literatura convencional, que les comento, aparece desde fines de los 70s y se desarrolla a lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado. Muy bien, pero ¿qué significa esto? ¿Ya? Que se está dejando de lado otras posibilidades que han tenido y pueden tener los bancos centrales. Posibilidad de intermediación financiera, es decir, recibir préstamos, recibir depósitos y dar crédito. ¿Por qué no puede hacer eso un banco central? Y antes sí lo hacían. De hecho, aquí en el Ecuador se podía tener cuentas corrientes, las personas podían tener cuentas corrientes en el Banco Central en la década de los 70, y eso era generalizado en el mundo. Y eso no va a tener ninguna interferencia con el manejo monetario, porque eso tiene otra dimensión. ¿Ya? Asimismo, ¿no creen ustedes que el manejo monetario, y más aún en una economía dolarizada, debe hacerse de forma coordinada con el manejo de la política fiscal? Porque si cada una va por su lado, esa descoordinación va a generar efectos negativos en la economía. La cosa es que todos vayan de la mano haciendo lo que tiene que hacerse y ahí las cosas funcionan bien. Eso no se podría hacer con la independencia, ¿ya? Y desde la perspectiva tradicional, los bancos centrales solo deben ocuparse del tema inflacionario. Ahora la pregunta es, ¿por qué objetivos distintos a atender la inflación quedarían fuera del ámbito de operación de un banco central cuando éste tiene muchos recursos, no solo económicos, sino técnicos, ¿ya?, y políticos que le permitirían hacer otro tipo de cosas? Y aquí en el Ecuador ya les adelanto, ¿será que en el Ecuador hemos tenido en dolarización un problema inflacionario? Y toda la teoría en relación a la independencia del Banco Central gira alrededor del problema inflacionario. Entonces ahí vemos que hay una distancia enorme, incluso considerando que lo que dice la teoría es cierto, con la realidad del Ecuador. ¿Para qué un Banco Central independiente si no tenemos un problema inflacionario que sería el que se resuelve con un Banco Central independiente? Bueno, ahora les voy a comentar un poco cuáles son los argumentos que utilizan estos artículos académicos para poder explicar esto de la independencia. Entonces, ¿cómo es que demuestran? Y pongo entre comillas demuestran, porque ahí es interesante, ¿ya? ¿Cómo es que se manipula la información o se le da un enfoque que puede ser cuestionado? Entonces nos dicen que la independencia que ellos han encontrado cuando han analizado bancos centrales está relacionada con un mejor control de la inflación. Es decir, cuando se mide que un banco central es más independiente que otro, según ellos se demuestra que el Banco Central independiente ha controlado mejor la inflación que otro. Pero ¿cómo miden la independencia de los bancos centrales ya cuando se analiza la vida real? En estos estudios dicen que un banco central es independiente o no es independiente dependiendo de quién les paga los sueldos. Si es que les paga los sueldos el gobierno, es decir, si es que tienen partidas presupuestarias, entonces no es independiente, porque las autoridades del Banco Central van a terminar obedeciéndole al gobierno que les paga los sueldos. Yo les hago la siguiente reflexión. En la estructura institucional del Ecuador, la Contraloría General del Estado es un poder independiente o es parte del Ejecutivo. ¿Y quién les paga los sueldos al Contralor? Del presupuesto general del Estado. Y podríamos decir que por eso, no por la situación real política, pero desde la perspectiva institucional, porque le pagan el sueldo al Contralor o al fiscal, entonces estos señores no son independientes, porque su sueldo y los ingresos de las instituciones vienen de recursos del presupuesto general del Estado. Incluso la Asamblea
¿Con qué se pagan los sueldos de los asambleístas? Con recursos del presupuesto general del Estado. Entonces tendríamos que decir, no son independientes. Cuando en la institucionalidad se establece que son poderes independientes. ¿Ya? Pero eso nos dicen estos papers, ¿no? De ahí nos dicen que independencia es igual a disciplina monetaria, reducida inflación y estabilidad de precios. Pero la reflexión viene en este sentido. ¿Será que la inflación de los países depende exclusivamente de la acción de los bancos centrales? No. Yo les pongo un caso. ¿Qué hubiese sido si no se derogaba el decreto 883? No solo subía los pasajes del bus, subía todo. No hay que ser muy ilustrados para darnos cuenta de eso. ¿No es eso inflación? Sí, eso se llama inflación por costos. La inflación tiene varios elementos y no solo el monetario, porque los bancos centrales emiten más dinero de la cuenta al prestarle a los gobiernos, porque esa es la idea. Entonces no es cierto que independencia de los bancos centrales es igual disciplina fiscal y baja inflación. Podemos tener bancos centrales independientes pero alta inflación porque esta se debe a otros factores. ¿Ya? Asimismo, nos dicen justamente lo que ya les adelanté, que cuando son independientes los bancos centrales, al no prestarle plata al gobierno, no inyectan dinero a la economía y eso evita que crezca la inflación. Pero ahí viene la siguiente reflexión. Acordémonos del feriado bancario y la crisis económica y financiera del año 99. ¿Saben cuál fue una de las razones por las que perdimos la moneda propia? Cuando los bancos estaban desmoronándose, ¿ya? A través de una transitoria en la Constitución del año 98, que fue ahí cómo le manipularon el asunto y más o menos están configurando ahora un escenario similar. El Banco Central quedó autorizado para prestar la plata, ¿ya?, al gobierno a través de la AGD, y la AGD entregaba los recursos a los bancos que estaban cayéndose para que puedan recibir plata y no quiebren. ¿Qué es lo que generó este mecanismo? A la final era un crédito al gobierno. Los mismos que ahora nos hablan de la independencia, ahí sí, no importa que el Banco Central entregue plata, pero ahí teníamos sucres. Así que ese dinero, ¿de dónde venía? De imprimir billetes, pues, de generar dinero de la nada que le entregaron al gobierno. El gobierno, a través del AGD, entregó a los bancos en el salvataje. Se generó ahí sí una inflación gigantesca. El sucre cayó al suelo y ya se tenía uno de los elementos que por otros políticamente adecuados y técnicamente adecuados para ciertos sectores llevaron a que se tome la decisión de dolarizarnos, ¿ya? Y ahí el Banco Central, de acuerdo a la Constitución, era independiente del gobierno, pero dependiente del sistema financiero. ¿Quiénes se valieron del Banco Central para sobrevivir? Los bancos. Entonces ahí hay que también analizar independencia de quién y para qué. Y a la final, independiente del Banco Central, tuvimos un episodio inflacionario nunca visto en la historia del Ecuador y el colapso de la moneda nacional, con independencia del Banco Central. Bueno, nos dicen que toda esta teoría surge en virtud de que con la independencia los bancos centrales lograron controlar una inflación, y en este caso una inflación que afectaba principalmente a América Latina. Entre paréntesis, a mis estudiantes de macroeconomía, ¿ya?, les hago notar que los libros muy populares para los estudiantes de macroeconomía en nuestro medio siempre dicen macroeconomía aplicada para América Latina. ¿Ya? Este libro de Parkin, el libro de Paul Samuelson, todos son macroeconomía aplicada para América Latina. Yo les pregunto, ¿habrá algún libro de física aplicada para América Latina? ¿Cómo así los libros de macroeconomía aplicados para América Latina? Y les digo, bueno, ¿no será que así como hay el libro de macroeconomía aplicado para América Latina, habrá el libro de macroeconomía aplicado para Europa Occidental? Con Pablo hemos sido profesores en Francia y nunca hemos visto un libro de macroeconomía aplicado para Francia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿no será que
a veces estas teorías y estos conceptos son con dedicatoria. Entonces yo les voy a comentar así rapidito la historia de la inflación en América Latina, que no tiene nada que ver con independencia o dependencia de los bancos centrales de los gobiernos, ¿ya? Si nosotros vemos aquí una línea de tiempo, para no entrar en muchos detalles, ¿ya? Desde la Segunda Guerra Mundial, desde Bretton Woods, funcionó el famoso patrón oro-dólar. Tipos de cambio totalmente fijos, las emisiones locales de dinero en nuestros países atados al nivel de las reservas monetarias internacionales, que así se llamaban, que antes fueron oro, entregamos a los Estados Unidos y nos dieron los dólares. Todo esto permitió que no existan tasas de inflación altas en general en el mundo y en particular en América Latina. Pero los estadounidenses abusaron del patrón oro o dólar y ellos sí emitieron dólares más allá de lo que se podía respaldar con oro, y sí se generó una inflación en dólares, se depreció el dólar frente al oro, ¿ya? Y eso ¿qué generó? Generó muchas tensiones a nivel mundial, y a la final, en 1971, Nixon decreta la inconvertibilidad del dólar en oro, y para 1976 el FMI abandona completamente el esquema del patrón oro-dólar. Entonces, yo me pregunto, ¿no será que estos elementos, ¿ya?, de cambios estructurales enormes en el sistema monetario internacional propiciaron ajustes en los diferentes países de sus monedas locales, ajustes en precios, es decir, inflación? Sí. Y en gran medida los episodios inflacionarios importantes que sufren nuestros países a lo largo de los años 80 son la respuesta de nuestras economías y nuestros sistemas monetarios al colapso de este esquema que estuvo vigente hasta mediados de los años 70, al menos desde la perspectiva del Fondo Monetario y cómo ellos manejaban las cosas. Y nos coincide en términos temporales que la volatilidad de precios y las altas inflaciones aparecen desde los 70 y duran prácticamente 3 décadas y se complementan con la crisis de la deuda de los países de América Latina. Entonces ahí la pregunta es, ¿y dónde está la independencia o dependencia de los bancos centrales frente a estos fenómenos de escala global, frente a los cuales los bancos centrales, si eran o no independientes, no tenían mucho que hacer porque era un reacomodo, como les digo, a nivel internacional? Pero ¿qué es lo que pasa luego? También empiezan a darse otros fenómenos como la expansión geométrica del comercio internacional y los flujos financieros internacionales, incluso debidos a desarrollos tecnológicos. Ahora se puede hacer transferencias a todo el mundo por la computadora personal o hasta por el teléfono celular. Así que se generan asimismo otras dinámicas monetarias y financieras desde los 90 para acá, que en cambio contribuyeron a que ya un poco asentados los efectos de la caída del patrón oro-dólar, los procesos inflacionarios se empiecen a atenuar en los países del mundo y principalmente en América Latina. Entonces, con esto estoy dando otras explicaciones a los fenómenos inflacionarios que no tienen nada que ver con los manejos monetarios locales. Es decir, algo habrán tenido que ver los manejos monetarios locales, pero hay estos otros elementos estructurales que pueden explicar los procesos inflacionarios en América Latina sin tener que entrar a discutir si los bancos centrales eran o no independientes, o si al volverse independientes eso ayudó a que baje la inflación, ¿ya? Entonces, con estos elementos teóricos, vamos un poco a lo que está sucediendo acá en el Ecuador. Resulta que el dogma también es interesante. Vamos a ver. ¿Qué es lo que me encontré en el periódico de hoy día? Hoy, El Expreso dice: accionistas de bancos ahora van a poder tener otros negocios en análisis. Bueno, así es la noticia. Pero se habla bastante de la independencia del Banco Central cuando economistas famosos han sido invitados a la asamblea. Y aquí está la foto de uno de ellos, aquí le voy a citar, el economista Abelardo Pachano, y aquí están algunas expresiones de Pachano, que evidentemente ahora está a favor de la independencia del Banco Central, de que quien quiera puede tener un banco, de muchas de las cosas que Marcelo ya nos anticipó en términos de la banca central. Pero ¿qué es lo que yo me encontré? Porque yo sí leo y estudio bastante. Me encuentro
que en 1987 el mismo señor Pachano ha hecho una consultoría. Esta consultoría hizo para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y él promovía la creación de un fondo especial de desarrollo agrícola basado en las experiencias de bancos centrales y él, ¿qué es lo que sugería en 1987? No solo que los bancos centrales no sean independientes, sino que lleguen al extremo de volverse bancos de desarrollo, que con la emisión monetaria presten dinero para el desarrollo, que no es una mala idea. ¿Quién firma? Aquí dice consultor, no se ve muy bien acá, pero aquí está Belardo Pachano Bertero, 1987, y lo que le pegué aquí es la foto, porque me encontré el documento en papel, escrito en máquina de escribir en los archivos del propio Banco Central del Ecuador. Entonces, resulta que el 87, los bancos centrales tienen que depender de los gobiernos, encima deben configurar fondos, y de hecho aquí está la lista, él mismo lista como ejemplos diversos fondos que manejaban los bancos centrales para operar como banca de desarrollo. Entonces tenemos el caso de Brasil, Colombia, y aquí en el Ecuador muchos se han de acordar del famoso Foderuma. ¿Qué independencia? El Banco Central prestaba plata para el desarrollo sobre las políticas de desarrollo que planteaban los gobiernos. Y ahora nos vienen con la cantaleta de que tienen que ser independientes. Por eso le cité a esa misma persona, porque es el mismo. ¿No? Bueno, pero ¿cuál es el gran argumento con el que nos quieren vender de que nuestro Banco Central debe ser independiente? Bueno, acá así mismo he tomado la foto donde están unos señores que con las justas llegaron a Pelagatos. A mí uno de ellos, que fue mi alumno, que es el que escribe, José Hidalgo, que fue nuestro alumno, él me criticaba cuando yo estuve a cargo del ministerio. El otro amigo, Pazares, también. Entonces yo a Pazares, yo tuve que decir un día, bueno, vos llegaste a Pelagatos, yo llegué a ministro. Pues. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? No se lee, pero el título sí, lo que escribe uno de los Pelagatos, dice: como el Banco Central de Correa, como fuera de él, atentó contra la dolarización, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos vienen a decir es así como horror, que el Banco Central tomó la plata de los bancos, que se hizo reserva internacional y prestó las reservas al gobierno. Esa cantaleta escuché hasta el día de hoy de un asambleísta social cristiano que me entrevistaron en una radio, que prestó las reservas internacionales. Bueno, si fuese así, se podría probar bien fácil. Banco Central publica semanalmente las reservas. Habría que ver las fechas cuando el Banco Central le prestó al gobierno en la época de Correa, y habría que ver si las reservas bajaron en el monto en que se prestó la plata. Vamos con esa cantaleta años y no hay un solo estudio de los señores que nos indique aquello. Yo tuve una discusión con Pablo Lucio Paredes hace algún tiempo en un programa televisivo que insistía eso, ¿ya? Y me dice que ellos ya van a publicar un tremendo estudio que demuestra todo eso y que va a salir con vistazo. Entonces yo le invité, le dije, de hecho es la próxima semana, que para fines de octubre va a salir una colección de 3 tomos que publica la Flaxo, que se llama Economía y Sociedad, donde está ahí mi contribución bastante nutrida de cómo funciona la dolarización en el Ecuador. Y claro, es de una publicación de 3 tomos de la Flaxo con revisión de pares académicos. Entonces le invité a que lea y que compare con vistazo. Así es. Bueno. Entonces, ellos ¿qué nos dicen? Que el Banco Central prestó la plata de las reservas internacionales. Entonces aquí yo les he traído cómo es el ejercicio con el cual el Banco Central le prestaba plata al gobierno. Paso número 1, el Ministerio de Finanzas, aquí se balance el gobierno, el Ministerio de Finanzas crea bonos, literalmente crea los bonos. Ya son electrónicos, ya no les imprime siquiera. Crea unos bonos. Y esos bonos, paso número 2, les vende al Banco Central del Ecuador. Entonces vemos que los bonos para el Ministerio de Finanzas son un pasivo, es una deuda. Cuando el Banco Central compra, se vuelve un activo. ¿Ya? Ojo, dentro del conjunto de activos del Banco Central, los activos muy líquidos, es decir, lo que tiene en monedas y billetes, literalmente en bóvedas, más depósitos que tienen la Reserva Federal de Estados Unidos, se llaman reservas internacionales, son otros activos que aquí están.
Entonces lo que hace es sumar unos activos, pero el gobierno tiene depósitos, una cuenta de depósitos en el Banco Central que se llama la cuenta corriente única. Entonces, si se genera una cantidad 3x de dólares en bonos, el Banco Central le compra, todo esto es electrónico en cuentas. Por el otro lado, a la cuenta corriente única le aumenta contablemente ese valor en dólares. Así que el Ministerio de Finanzas en su cuenta única tiene más esa cantidad de dólares. Se toparon las reservas internacionales. Los bancos privados hacen igualito. Cuando uno va a pedir un crédito, no es que le dicen, vea señor, usted me está pidiendo $20,000, espérese que alguien me deposite $20,000 para prestarle. No, no es así. Y en dolarización debería decir, espérese que alguien exporte, traiga la plata, me deposite y de ahí le presto. No, lo que generan es un incremento en su depósito, siempre le piden que uno tenga cuenta en el banco, y lo que generan es otra cuenta por partida doble en el activo que se llama crédito a Juan Pérez. Listo. No es que van y abren la caja fuerte y sacan y cuentan los billetes y le dan a uno en billetes, no es así. Ya. Pero eso es lo que nos quieren pintar. Pero alguien dirá, bueno, ¿y de dónde salió esa plata? De la nada, señores, eso se llama creación secundaria de dinero. El crédito es creación de dinero y eso está reconocido en la teoría monetaria desde que hay teoría monetaria, o sea, desde hace casi 150 años. Así que no hay ninguna magia ni que se están tomando las reservas, y esto no pueden entender los señores, pero nos venden como el gran argumento de que vamos a parar el saqueo al Banco Central y que esto atenta contra la dolarización. En definitiva, es lo que se busca con estas reformas al Banco Central. Primero, eliminar lo que ahora se llama la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que se creó como una entidad única que controle todos los aspectos monetarios y financieros, porque antes estaban separados. El Banco Central tenía su directorio y la Superintendencia de Bancos tenía la Junta Bancaria, y ahí había muchos cortocircuitos porque cada uno iba por su propio lado. Teníamos normativa dispersa por todas partes, todo se juntó en el Código Orgánico Monetario y Financiero de 2014 y se estableció una sola entidad que maneje los temas monetarios y financieros. Ahora quieren partirle otra vez. Quieren partir en una junta financiera y aparte crear un directorio del Banco Central cuyos miembros sean designados por el presidente de la República y no van a ser sus ministros, y estos miembros pueden ser del sector privado. ¿Quiénes van a ir? Las cámaras. ¿Qué van a hacer? Van a manejar el Banco Central en función de sus intereses. Y encima van a tener periodos de 6 años. Eso quiere decir que si es que esto llega a concretarse, el siguiente gobierno, cualquiera que sea, va a tener que trabajar con una directora del Banco Central y una junta financiera definida en el contexto político y económico actual. Y eso es complicado. ¿Ya? Se elimina la obligatoriedad de paso por CERCOP del Banco Central. Es decir, el Banco Central va a poder comprar cosas a su libre antojo sin sujetarse a las leyes de compras públicas, como era antes. Yo fui funcionario de carrera del Banco Central en la década de los 90 por 10 años. Qué regalazos de Navidad que teníamos. Claro, lindo. Pero desde la perspectiva de país, imagínense, ¿quiénes pagaron mis regalos de Navidad? Pues ustedes, muchas gracias. Así que se vuelven a establecer privilegios tipo burocracia dorada en el BCE, es decir, ya sueldazos de enormes, porque ¿quiénes van a ponerse como autoridades del BCE? Los amigos de ese directorio. ¿Ya? Entonces, ya se llevan el Banco Central al peso, ¿no? De ahí otra cosa, se retoma la puerta giratoria. ¿Ya? Les comento, ¿qué es esto de la puerta giratoria? Este momento yo no podría trabajar en ninguna entidad del sistema financiero nacional o internacional, ni siquiera vincularme a ningún organismo multilateral, porque hay una prohibición legal de que los altos funcionarios que han trabajado en temas económicos, es decir, ministro de Economía y Finanzas, gerente general del Banco Central, durante los 2 años siguientes a lo que dejaron el cargo, no pueden ingresar al sistema financiero nacional
Y al revés, un gerente de un banco privado no puede ser al día siguiente gerente general del Banco Central, por una cuestión elemental. Imagínense la cantidad de información que se lleva de un lado al otro y los intereses y los conflictos de intereses que pueden generarse cuando se puede saltar inmediatamente del sector público al privado en estos temas que son tremendamente delicados. Entonces la puerta giratoria era eso. Un día un señor, el que le vimos ahí, era presidente de un banco, al otro día era gerente del Banco Central y viceversa. Y no solo él, muchos más. Eso se va a volver a poder hacer si es que se aprueba la ley. Así que estos señores del directorio saldrán del directorio y se volverán ministros o viceversa, y así estarán dándose las vueltas. Se retoma el sistema de 4 balances. Eso se eliminó en 2014. Rápido les voy a explicar de qué se trata. Imagínense que ustedes depositan dinero en un banco cualquiera, toditos nosotros, ¿no? Entonces ese banco cualquiera, una partecita de nuestros depósitos le tiene líquidos, es decir, le tiene monedas y billetes. ¿Por qué? Porque habrá algunas personas que van y retiran en billetes sus depósitos o del cajero automático de ventanilla. No es que toditos al mismo tiempo vamos a retirar todos, sino unos pocos retirarán una parte. Pues los bancos tienen algo de liquidez, es decir, billetes en una bóveda para poder distribuir en los cajeros automáticos y en sus ventanillas, ¿ya? El Banco Central hace lo mismo. Ese dinero líquido son las reservas internacionales. ¿Qué pasaría si yo les digo que si hay un problema y muchos de nosotros queremos sacar el efectivo, el banco establece un orden de prelación? Es decir, a ver, usted señor, a usted le damos primero lo que usted pida. Después de que usted pida, le atendemos a usted y le damos a usted. Y a usted y a todos los demás nos dicen al último. Después de que le atendamos a fulanito, a sutanito y a menganito. Solo después de atenderles a ellos, a ustedes les podemos dar lo que quede. Ese es el sistema de 4 balances. De los depósitos del gobierno central, del IES, de ISPA, ISPOL, de todos los GATS y de todas las empresas públicas, incluido Petroecuador. De todo eso, los 4 balances lo que establecían es un orden de prelación. Si es que había una necesidad de liquidez de toda la plata de todos estos depositantes, a los primeros que se les atendía y se les cubría todas sus necesidades era a los bancos privados. Si es que después no hay plata para el resto, qué pena. Ese es el concepto de los 4 balances. Y a eso se quiere volver. Entonces el primer balance es una tonterita, es simplemente el respaldo de la moneda física de la que es acuñada aquí, ¿ya? El segundo balance es el fuerte, que es donde se cubría el 100% de los depósitos de los bancos. Es decir, si hay una necesidad, las reservas internacionales se les entrega a los bancos, y si sobra, se les entrega a los demás actores que están en el tercero y en el cuarto balance. Esa era la idea de estos 4 balances, un orden de prelación para poder acceder a los recursos líquidos de las reservas internacionales. A eso se quiere volver. ¿Ya? También se eliminaría la capacidad de orientar crédito. Aquí se tienen los segmentos de crédito que se han establecido con tasas máximas para que de alguna manera se generen desincentivos para que los bancos solo presten para consumo, porque ese es el mejor negocio, para que también presten para producción, para microcrédito, etc. Entonces existe toda una estructura de segmentos de crédito, es decir, a dónde los bancos tienen que dar los créditos y tasas máximas. ¿Qué pasa si les quitamos las tasas máximas a los bancos? Si ahorita el crédito de consumo está en 18, ¿ya? Ahora, si quieren usar la tarjeta de crédito y solo pagan los mínimos, les han de clavar unas tasas altísimas. Si el microcrédito ya es de usura, que está de más de 25%, ahora llegará al 40%. Punto. Porque el negocio de ellos se mejora si es que prestan a tasas más altas. Se acabó el control de las tasas de interés, ¿ya? Y lo que ya vimos antes, se eliminó la posibilidad, eso ya se eliminó hace un año, la posibilidad de financiamiento desde el Banco Central del Gobierno, que es el mecanismo que les presenté, ¿ya? Pero en cambio ahora se le va a abrir la posibilidad de que ya no le preste al gobierno, pero que sí les preste a los bancos privados. ¿Quién es mejor pagador, el gobierno o los bancos privados? El gobierno nunca quiebra, señores. De donde sean los bonos del Ministerio de Finanzas,
técnicamente son la inversión más segura que existe en este país, como es en todos los países del mundo. Los bonos de sus gobiernos son las inversiones más seguras. Así que prestarle al gobierno no es malo, más bien es bueno. Pero prestarle a un banco privado, los bancos privados pueden quebrar, ya hemos visto. Quiebran nomás. Y así que, ojo con eso. Así que, conclusiones. Ya después de estos no son necesarios. Muchas gracias. Nuevamente démosle un fuerte aplauso al economista Carlos de la Torre por su tan magistral exposición. Gracias, economista. Les recordamos que al final de las 3 ponencias se realizará la ronda de preguntas, así que por favor no abandonar el auditorio. A continuación, el economista Pablo Dávalos. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Quiero felicitar esta iniciativa de los organizadores de este evento. Quiero también agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí en este evento. Quiero felicitar las magistrales intervenciones de Marcelo y de Carlos, que han sido pedagógicas, que han estado sustentadas en datos y que nos permiten comprender qué es lo que está pasando. Quiero también felicitar al pueblo de Quito. Yo soy quiteño, y al pueblo del Ecuador. He constatado que el pueblo de Quito es libertario, que el pueblo de Quito es rebelde, y he comprobado que por algo Quito es luz de América. Hemos sido el referente que encendió la mecha en Chile, el referente que está encendiendo la mecha en Honduras, el referente que está dando continuidad, soporte a la lucha en Haití. Desde Barcelona nos mandan mensajes diciendo que fuimos el ejemplo. Quito es luz de América, y ni Ecoavisa, ni Tierra Amazonas, ni Radio Democracia, ni Radio Visión nos quitarán jamás eso. Muchos de ustedes estuvieron en los días pasados, muchos de ustedes, me imagino, estuvieron arriesgando sus vidas. Y no es una metáfora, me hubiera gustado que sea una metáfora decir arriesgar la vida, pero eran circunstancias tan dramáticas que era real. El hecho de perder la vida fue una posibilidad cierta durante los últimos eventos. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué es lo que pasó, lo que nos condujo como sociedad a llegar a ese extremo? Ahora ustedes pueden empezar a constatar la persecución, la manipulación, la mentira que se está generando en diversos medios de comunicación con respecto a una jornada gloriosa, con respecto a uno de los acontecimientos más importantes que ha generado el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que estuvo en juego en esos días? ¿Qué es lo que hoy está en juego? ¿Qué es lo que hoy nos convoca? Y eso tiene un nombre, se llama neoliberalismo. Se llama el retorno de la propuesta neoliberal. Estamos aquí, estuvimos en las calles, no solo para tratar de derogar, y finalmente lo logramos, ese decreto, sino también para construir una nueva sociedad, para construir un sistema más justo, más equitativo.
Está pasando exactamente lo mismo en Chile, la vitrina del neoliberalismo. El ejemplo que nos hablaba y nos decían, miren cómo Chile está creciendo a tasas del 2%, miren cómo el PIB per cápita de Chile es el más alto de toda América Latina. Y vean ustedes, ahora vía redes sociales nosotros podemos constatar la violencia de la guerra, porque es guerra, contra el pueblo. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Warren Buffett hizo su fortuna en todo lo que tiene que ver con compras de acciones de varias empresas, apostó muy bien en varias empresas y debe ser la tercera o cuarta fortuna más grande del mundo después de Gates y de Bezos. Y Warren Buffett decía un aforismo que ustedes lo pueden revisar en internet, decía, por supuesto que hay lucha de clases y los ricos la estamos ganando. Pero hoy estamos revirtiendo eso. Hoy estamos convocándonos, hoy hemos inscrito, creo yo, una de las líneas más heroicas, más hermosas, más dignas en América Latina y en el Ecuador. Nos convocamos porque había de por medio un decreto que se improvisó, un decreto cuya racionalidad, cuya coherencia no tiene absolutamente nada que ver con la política económica. No era necesario ese decreto, de hecho el gobierno estaba hablando de incrementar el IVA y todo porque esa racionalidad, esa coherencia de ese decreto encuentran en la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario su condición de posibilidad. En las mesas de diálogo que hemos tenido con el gobierno, le hemos dicho al gobierno que ponga en la mesa la carta de intención. Queremos saber qué fue lo que negoció a nombre de todos y cada uno de los ecuatorianos con el Fondo Monetario Internacional. Queremos saber qué fue, ¿no?, y cuáles son esas condiciones que van a definir nuestra vida a futuro. No porque no podamos descargar la carta de intención de la página web del Fondo Monetario, no se trata de eso. Se trata de que el gobierno asuma la responsabilidad de que la política económica en este momento no tiene nada que ver con el país, no tiene absolutamente nada que ver con la soberanía, sino con la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional. Ahí consta en la página 17, en la carta de intención precisamente, un párrafo que dice la optimización de los subsidios a los combustibles. Ahí consta también todo el programa de las reformas fiscales. Ahí consta todo un capítulo que habla de la independencia del Banco Central. Ahí está, escrito línea por línea, y el gobierno está trabajando exactamente en esas prescripciones que nacen desde la carta de intención. En consecuencia, cuando nosotros salimos la semana pasada a decirle no al paquetazo económico, a decirle al gobierno que derogue el decreto 883, estábamos atentando a esa razón de ser y condición de posibilidad del gobierno que es la carta de intención. Finalmente logramos derrotar al gobierno. Logramos derrotar al gobierno porque el gobierno, no sé si lo hizo exprofeso, pero se inventó un discurso, es el discurso de la teoría de la conspiración. Cuando se inventa el discurso de la teoría de la conspiración, nosotros pensábamos que era solamente una especie de discurso en una estrategia más global. Y estábamos esperando la estrategia más global. Finalmente nos dimos cuenta que el discurso creía en sus propias mentiras, creía en sus propios simulacros. Al creer en sus propias mentiras y en sus propios simulacros, resigna la política y eso hace que nosotros desde la resistencia, desde el movimiento social, planteemos la posibilidad de convergencia de todo el pueblo, de todos los sectores sociales hacia el neoliberalismo. Esta es una primera batalla, si ustedes quieren, este es un primer paso, si ustedes quieren, en esta reconfiguración de las élites, en esta reconstitución de esas coordenadas de dominación política. Hemos avanzado un paso realmente importante, pero, como diría el Banco de Guayaquil, lo peor está por venir. Hemos avanzado bastante, hemos frenado el alza de los combustibles,
Inmediatamente las hogueras aún están calientes, ¿no? La gente está regresando a sus comunidades después de haber luchado por la libertad, pero inmediatamente de eso el gobierno acaba de entregar a la Asamblea Nacional este proyecto de ley, ¿no? Que tiene más de 180 páginas, que tiene un nombre además muy rimbombante, se llama Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las finanzas públicas. Este proyecto de ley tiene que ser conocido por la Asamblea Nacional en 30 días porque está calificado como económico urgente. Y es ahí cuando me entra la preocupación, porque si hay un actor que nunca participó en el país, que eludió toda responsabilidad y dejó que suceda esta crisis, es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional nunca dijo absolutamente nada cuando tenía que actuar, cuando tenía que posicionarse, cuando tenía que utilizar el poder que tiene, de hecho es el primer poder del Estado, ¿no? Pero nunca hizo nada. Les cuento una anécdota personal.